Hace poco, la Dirección de Centros Penales sacó a los reos, a los presos, para que fueran a destruir las lápidas, las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió, aquí y afuera. No solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos, aplaudieron lo que estaba haciéndose acá, y obviamente el pueblo salvadoreño. Pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido, pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Pandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Entonces dijeron que eso era una violación al derecho. Yo les pregunto, bueno, veamos el caso de Alemania, por ejemplo. Ojo, no estoy criticando a Alemania, me parece excelente lo que hicieron. Pero, como yo dije una vez, si queremos ser como los países desarrollados, que va a tardar mucho, pero si queremos ser como ellos, tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen que hagamos. Cuando los aliados le ganaron al nazismo, en Alemania, a los nazis, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, ¿no? Entonces, para desnazificar a Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes, que todavía están vigentes esas leyes en Alemania, y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. El símbolo, la simbología nazi, no solo la esvástica, pero todas, y principalmente esa, que es la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador, no son prohibidas en Guatemala, porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo. Entonces, para nosotros, a mí me ofende una esvástica, pero nunca hemos tenido ese problema aquí. Entonces, no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas. Pero allá en Alemania, que tuvieron ese problema, la prohibieron. Y no solo las prohibieron en papel, fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país. Edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos, todo. Todo lo que tuviera simbología nazi tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué? Porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana, no solo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos, como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana. Y al día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica, un símbolo nazi. Es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga viva Hitler. Es prohibido. En Alemania no se puede, porque ellos tenían que borrar el nazismo. Y para borrar el nazismo tenían que ser duros con la ideología nazi. No únicamente apresar a los nazis. Entonces, nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo. Pero sí hemos tenido un problema de pandillas. Similar. Porque no solo han hecho mucho daño, como los nazis, no solo han sido despiadados, como los nazis, no solo han sido crueles, como los nazis, sino que además están entrelazados en la sociedad salvadoreña, están en todos lados, hasta en los cementerios. Por eso es que los expertos del tema de pandillas, o los autollamados expertos, decían que era imposible vencer a las pandillas, que ningún gobierno debía siquiera intentarlo, porque era imposible, y que la única forma de vencer a las pandillas era un trabajo pequeño que iba a durar varias generaciones. O sea, nosotros no lo íbamos a ver, nuestros hijos no lo iban a ver, pero que tal vez los hijos de nuestros hijos iban a ver un país sin pandillas. Eso decían ellos, y tenían razón. Porque claro, con la forma que estaba configurado el Estado salvadoreño antes, cómo funcionaban los jueces antes, cómo funcionaba la fiscalía antes, permitiéndole, como estaban las leyes antes, permitiéndole que los pandilleros se tomaran hasta los cementerios, porque claro, los que no tienen seres queridos en los cementerios, en los pueblos y no saben la realidad, pero la gente sí la sabe, que cuando había un grupo de pandilleros ahí alrededor de la tumba, celebrando, porque hacían un tipo como de fiesta alrededor del muerto, es una forma como de honrar al muerto, que hacían como una fiesta, ahí abrazaban la tumba y fumaban y todo, no se podía acercar nadie, y si alguien se acercaba lo mataban, y era parte del ritual. La gente sufría eso. Claro, los que no tienen seres queridos enterrados en El Salvador, pues no lo han vivido, ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas, pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países.
de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria. Y si no me creen, miren el país que nos entregaron. Miren la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que nos entregaron. Miren la miseria y el saqueo que nos entregaron. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Y por el otro lado, vean lo que estamos haciendo. Vean la seguridad que estamos trayendo. Vean la inversión en educación, en las computadoras de sus hijos. Vean la inversión en infraestructura, en turismo. Y ahora vean cómo construimos una economía resiliente, que tampoco la vamos a construir en un día, pero todos los días, 24 horas, estamos trabajando para mejorar la economía de los salvadoreños. Y hoy estamos haciendo este gran anuncio del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China. Y lo hicimos acá, porque podemos haber hecho en un salón más bonito o algo. No es que esté feo aquí, pues, pero podemos haber hecho en un salón más bonito, en casa presidencial o algo. Pero decidimos hacerlo acá. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan las cosas y la gente dice, bueno, ¿y eso en qué me beneficia a mí? Y no tiene nada de malo, pues los salones son importantes a veces, si son necesarios para protocolo y ese tipo de cosas. Pero acá hay una muestra de la solidaridad de la República Popular China con El Salvador. Y es que aquí detrás de nosotros tenemos 930 toneladas de harina de trigo y 1.450 toneladas de fertilizante. Como todos ustedes saben, el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia han generado, sumado a la crisis de cadena de suministros que había antes, a la crisis de inflación que había antes y sumado a los efectos de la pandemia, entonces al sumar todo junto, y de las medidas que se tomaron para la pandemia, y cuando uno va sumando todo, generaron la crisis económica que tenemos ahora, que no estoy hablando de El Salvador, estoy hablando del mundo. De hecho, El Salvador, el caso de la inflación, que nos ha golpeado también, El Salvador tiene la segunda inflación más baja de Centroamérica. Solo nos gana Panamá, pero tenemos inflación más baja que Guatemala, inflación más baja que Honduras, inflación más baja que Nicaragua, inflación más baja que Costa Rica. Porque la crisis es mundial, pero acá podemos trabajar para tratar de mitigar los efectos de la crisis. Por eso es que, si ustedes han visto cuando pasan por una gasolinera, se congeló el precio de la gasolina desde febrero de este año. Y a pesar que el galón debió haber llegado a casi $7, no pasó en El Salvador. Pasó en otros países vecinos y en otros países en el mundo. Bueno, en otros países mucho más que eso, hasta arriba de $10, como el caso de algunos países de Europa. Pero no en El Salvador, porque se congeló el precio de la gasolina. También se congeló el precio del gas propano, que es un producto que usan muchos salvadoreños. También el combustible, no solo la gasolina, sino también el diésel, que no solo beneficia a los que tienen vehículos. La gente dice, no, pero eso beneficia a los que tienen vehículos. Bueno, los buses se mueven con diésel, los productos se mueven con combustibles, las cadenas de suministro se mueven con combustibles, los microbuses de personal se mueven con combustibles, los camiones se mueven con combustibles, casi todos se mueven con combustibles. Mantener un precio de combustible congelado no solo beneficia a los que tienen vehículos, sino a toda la sociedad en general. Luego el gas propano no solo beneficia a la población que usa gas propano, sino que también a la población que va a comer a las pupuserías, que va a comer a los restaurantes, porque todos esos lugares también utilizan gas propano. Y en ese momento, se tomaron 11 medidas para tratar de paliar un poco la inflación. Se quitaron aranceles, etc. Sin embargo, no ha sido suficiente y los impactos globales de esta crisis económica pues siguen golpeando al mundo y por ende nos siguen golpeando a nosotros. Así que, como parte de este apoyo, China ha decidido donarnos 930 toneladas de harina de trigo que serán distribuidas en decenas de miles de paquetes para los panaderos de nuestro país. No estamos hablando de los mega empresas de panaderos, sino de los panaderos pequeños que son, creo que más o menos como 14,000. Son 14,000 panaderías pequeñas que hay en nuestro país. Todas ellas van a recibir un apoyo de harina de trigo para mitigar un poco los impactos de los costos que se les han subido por la crisis económica mundial.
También no tendrán que salir de sus negocios ni consultar ninguna página web para recibirlos, sino que nosotros nos vamos a encargar de entregárselos. Pues a los que han venido ahora y a todos los otros 14,000 panaderos que van a recibir su harina de trigo en su panadería. También hay una donación que viene aquí mismo de 1.450 toneladas de fertilizantes. Ustedes saben, y pues los agricultores pueden certificar, para los que no son agricultores, que uno de los costos más altos que ha impactado esta crisis internacional es el precio de los fertilizantes. Y entonces esta entrega adicional, porque siempre todos los años hacemos entrega de abono, pero esta entrega adicional, gracias a la donación de la República Popular China de 1.450 toneladas de fertilizantes de sulfato de amonio, servirá para mitigar un poco esos incrementos de los costos para nuestros agricultores, lo que se va a transformar en o más cosechas o un menor costo para generar esas mismas cosechas. Y con esas dos ayudas, que es una muestra de todas las cosas que estamos haciendo en conjunto para tratar de potenciar nuestra economía y mitigar los efectos de la crisis económica, pues van a beneficiar directamente a los panaderos, van a beneficiar directamente a los agricultores y van a beneficiar indirectamente a todos los salvadoreños, porque pues todos comemos pan y todos utilizamos productos que siembran y cosechan nuestros agricultores. Y ahora, con el Tratado de Libre Comercio, que vamos a empezar a negociarlo, pero esperamos que esté lo más rápido posible, una vez inicien esos beneficios, va a haber un mercado de 1.500 millones de personas abierto para los productos de El Salvador. Si pusiéramos a trabajar El Salvador de punta a punta, produciendo industria, agricultura, agroindustria, etcétera, no pudiéramos suplir ni el 2% de ese mercado. Entonces la oportunidad es grande. Está en nosotros aprovecharla. Y la ventaja es que este Tratado de Libre Comercio viene a sumarse a otros tratados importantes que tenemos con Estados Unidos, con México, etcétera, con los países de Centroamérica, etcétera, pero nos da otro mercado nuevo, que es la segunda economía del mundo y un mercado de 1.500 millones de personas, que para nosotros, bueno, es inmenso porque es el país con más población del mundo, pero para nosotros ya no se diga. Así que, muchas gracias, señor embajador, en nombre del gobierno de El Salvador, muchas gracias al presidente Xi Jinping por esta donación y también gracias a su gobierno por la voluntad de firmar este Tratado de Libre Comercio que estamos seguros que va a ser de beneficio mutuo para ambos países. Estamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, muy contentos con una relación que, salvadas las grandes diferencias que hay en los tamaños territoriales y tamaños de las economías, siempre se nos ha visto con el respeto que nos merecemos. A pesar que somos un país pequeño, ustedes siempre se dirigen a nosotros y nos tratan con el respeto que nosotros nos merecemos. Y que es lo único que pedimos y que es lo que le hemos dicho a la comunidad internacional. Lo único que pedimos es que nos vean como un país independiente y soberano y digno. Nada más. No queremos que nos vean como ricos porque no lo somos. No queremos que nos vean como grandes porque no lo somos. Solo queremos que nos vean con respeto y con dignidad. Nada más. Y ustedes lo han hecho. Así que le agradezco por eso. Gracias. Y bueno, dicho eso, los tres anuncios, el anuncio de la donación de la entrega de la harina de trigo, el anuncio de la donación de los fertilizantes de sulfato de amonio, el anuncio del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China y, sobre todo, reiterarles que este gobierno va a trabajar día y noche, 24/7, para mejorar nuestro país, para trabajar poco a poco. Estamos claros que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero sí trabajar poco a poco, paso a paso, para construir el país que todos soñamos. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.